El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de la casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada. Lo castigará y lo hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos, comienza diciendo: la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. La fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Y es a partir de esa fe y es a partir de esa esperanza que Abraham se pone en camino. La segunda lectura nos presenta a Abraham, a Isaac y a Jacob como hombres que a partir de esa fe y de esa esperanza se sienten movilizados y se animan a ser peregrinos. Estamos viviendo el año jubilar y cerramos con esta Eucaristía lo que fueron los viernes jubilares aquí en la Catedral de Buenos Aires. Y decíamos que tenemos que ser peregrinos de esperanza. Abraham, Isaac y Jacob, por esa fe que es garantía de los bienes que esperan, se pusieron en camino, sin certezas humanas, pero sí con una enorme certeza divina, que Dios cumple sus promesas. Y entonces quería volver sobre algunas ideas que compartimos en la carta pastoral este año, que tenemos que ser peregrinos nosotros también. Peregrinos no solamente con los pies, porque nos dicen siempre los médicos que hace muy bien caminar, sino que tenemos que animarnos a ser peregrinos con el corazón, peregrinos con el alma, ser cristianos, testigos del Señor, movilizados, que no se dejan
aquietar, que no se dejan enfriar el corazón por las dificultades de la vida, sino que al contrario, se animan a tener un corazón inquieto, un corazón que sigue buscando, un corazón que se anima a salir de sí mismo y a comprometerse con los demás. Decía yo en la carta pastoral que teníamos que tener cuidado del quietismo espiritual o la pachorra del alma, porque a veces la expresión de que andamos de brazos caídos es justamente porque en el corazón perdimos las ganas. Y cuando perdemos las ganas en el corazón, en el alma, entonces nos ganó el quietismo. Entonces dejamos de ser peregrinos de corazón. Y justamente a lo que nos anima hoy la esperanza en esta segunda lectura de la carta a los Hebreos es a ponernos en movimiento, como lo hizo Abraham. Abraham se puso en movimiento con sus pies, salió de su ciudad, pero por supuesto se puso en movimiento con su corazón y se dejó guiar por el Señor. Al mismo tiempo, y también planteo en la carta pastoral, que la palabra peregrinación significa a través de los campos o a través del cruce de fronteras. Allí está la etimología de la palabra peregrinación, a través de los campos o a través del cruce de fronteras. Y alguno me podrá decir, padre, pero yo no tengo que cruzar ninguna frontera. Y en realidad, creo que todos tenemos que animarnos a pensar en esas fronteras que pueden ser ideológicas, que pueden ser culturales, que pueden ser afectivas y que han generado enormes distancias con muchas personas. Fronteras ideológicas en las cuales no me acerco a los que están con otras ideas. Fronteras culturales porque marco mucha distancia con los que viven de otra manera. Fronteras geográficas también, porque cuántas veces hablamos despectivamente de los que viven allá, de los que viven más acá, de los que están del otro lado de la General Paz. Cuántas fronteras que tenemos que animarnos a cruzar, cuántas grietas que tenemos que animarnos a curar. Y de eso se trata también el peregrino de esperanza. No solamente el que moviliza su corazón, sino también el que se anima a cumplir con lo que significa la palabra peregrinación, cruzar campos, cruzar fronteras. Cada uno de nosotros sabrá cuál es la frontera que tiene que cruzar para ser verdadero peregrino de esperanza. Abraham, Isaac, Jacob, nosotros también estamos convencidos que el cimiento de nuestra esperanza es la fidelidad de Dios, que no nos abandona y que nos anima a confiar en Él. La esperanza se funda en el amor que brota del corazón de Jesús, traspasado por la cruz. Parte de un encuentro personal con Él. La esperanza no tiene nada que ver con nuestro optimismo, que a veces está sujeto a mi estado anímico, al estado del tiempo o a la situación general en la que estoy viviendo. Nuestra esperanza es Cristo, nuestra esperanza son sus promesas y por eso nos movilizamos con el corazón. Por eso queremos cruzar fronteras culturales, ideológicas, afectivas, porque sabemos que es Él el que nos invita a vivir el mandamiento del amor y amarnos los unos a los otros. El Evangelio de hoy nos dice en un momento: estén preparados, ceñidas las túnicas y las lámparas encendidas. Justamente, la esperanza nos compromete con el presente. La esperanza no es una virtud que nos aleja de la realidad concreta. Esperamos, sí. Somos peregrinos del cielo, sí, pero con los pies en la tierra. Y esta expresión, ceñidas las túnicas y las lámparas encendidas, es porque en la época de Jesús, las túnicas que se usaban eran túnicas largas, amplias, y si había que hacer algo, había que atarla, sujetarla, para no tropezarse y para poder trabajar con cierta comodidad. Nosotros también, en este tiempo presente, queremos tener ceñidas nuestras túnicas, es decir, queremos estar comprometidos con la realidad. La esperanza no nos hace escapar de la realidad, al contrario, nos compromete con el hoy,
nos compromete con la vida. Y tener las lámparas encendidas es ni más ni menos que ser testigos de esa esperanza en ambientes tan pero tan difíciles, en la oscuridad de la realidad, de la tristeza, de la angustia, de la soledad, de la injusticia, de la descalificación. ¡Cuánta oscuridad! Pero en lugar de quedarnos en la oscuridad, los testigos y peregrinos de esperanza tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. Sobre la misma esperanza, esta virtud que le pedimos al Señor que nos regale porque es un don, tenemos que cuidarla. Por un lado, cuidarla de la ansiedad, que es esta enfermedad tan contemporánea. La ansiedad cascotea la esperanza porque no nos deja esperar con paciencia. La ansiedad apura todo y por eso entonces a veces perdemos la esperanza. Pero también tenemos que cuidar a la esperanza de creer que está todo perdido. Cuando ya, como dije, bajamos los brazos, nos gana el quietismo espiritual. Nos dice hoy el Evangelio también en el ejemplo que da Jesús, que cuando viene el ladrón perfora las paredes de la casa. Bueno, a veces lo que tenemos perforado es el corazón, a veces tenemos perforada la mente, con malas noticias, con quejas, con desazón, con desaliento, con tristeza. No nos dejemos perforar el corazón y la vida con la mala onda, porque también eso atenta contra la esperanza. Termino. Al comienzo del Evangelio hoy Jesús dice: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Palabras hermosas del Señor. No temas, no tengan miedo, sigan siendo peregrinos de esperanza, aunque parezca difícil, aunque sea contracultural. Sigan movilizando el corazón, sigan animándose a cruzar fronteras y encontrarse con los distintos. Movilicen la vida como lo hacía Abraham cuando nos planteaba recién la segunda lectura. Estén preparados, ceñidas las túnicas y las lámparas encendidas, porque hay mucho por hacer y hay muchas realidades oscuras por iluminar. No teman porque los acompaño, nos dice el Señor. Y nos dice pequeño rebaño. A veces vivimos tan pendientes de los números y creemos que nuestras actividades pastorales son exitosas si viene mucha gente. Y añoramos épocas en que las iglesias estaban llenas. Sin embargo, Jesús nos trata como pequeño rebaño. Parecería que al Señor el tema de los números no le importa tanto. Termino. Una poesía que usamos en la carta pastoral ha sido una de Pedro Casaldáliga que se llama Es tarde. Y la poesía dice así: es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro. Es tarde, pero somos nosotros esa hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Es verdad que es tarde. Es verdad que hay un montón de dificultades. Es verdad que a veces parece ganar el mal. Pero es madrugada si insistimos un poco. Animémonos en la esperanza para ver clarear en la realidad la promesa de Dios de que nunca nos abandona. Amén.